Ahí estoy grabando recién, ya perdí unos minutos de grabación. Bueno, para que quede la grabación, en el dibujo de ayer, cuando yo respondí esta pregunta, esto estaba bien respondido, pero el dibujo estaba malo. Y estaba malo el dibujo, me equivoqué en el dibujo porque contenía la palabra, yo dije que la región R-T era todo, incluyendo esto. Dije que la región R-T era todo esto, incluyendo los bordes. Este borde está bien incluido, porque es parte de R, pero este no había que incluirlo porque está fuera. Este está en T, hay que sacarlo. Entonces, ahí está reparado el error de ayer, ¿ya? Ahí está, había un error. Porque eso ahora quedó grabado ahí para que cuando revisen el video, por eso me causó duda ese problema de la clase anterior, porque el profe estaba equivocado y aquí lo reparó. Ya. Pues ahí lo tienen en el video. Composición de funciones. Te voy a definir la composición de funciones. ¿Cómo se define? Entonces, sean A, B, C conjuntos. Sean A, B, C conjuntos. Y sean F de A en B y G de B en C funciones. Entonces, es importante observar que aquí estoy suponiendo que B es el dominio. Yo usualmente defino, por ejemplo, cuando defino funciones de R en R, digo sea F de R en R y doy una fórmula. Digo, y a ustedes después les pido allá en el dominio. ¿Ya? Generalmente yo cuando doy ejemplos así de ese estilo, sea F de R en R, le doy una fórmula, por ejemplo, F de X igual a X más 4, por X menos 6. ¿Ya? Cuando le doy esta fórmula así, obviamente que no le estoy dando un dominio, porque estoy diciendo que es una función que está definida de algún subconjunto que está contenido en R. Y ese subconjunto, ¿cuál es? Es el dominio. Y ustedes tienen que hallar el dominio. En este caso, el dominio de la función es todo excepto el 6. Porque en 6 no puedo dividir por 0. ¿no? En este caso, yo generalmente les doy, sea f de R, les doy la fórmula y ustedes tienen que hallar el dominio. Bueno, en este caso no. En este caso yo para poder definir la composición de funciones, les estoy dando el dominio. Observar que P es el dominio de G. Entonces estoy asumiendo que P es el dominio exacto de G. G está definida sobre todo P. Y lo que requiero para poder hacer la definición es que observar que P y que el recorrido de F también sea exactamente P. Entonces estoy suponiendo que el recorrido de la función F es P y coincide con el dominio de la función G. Y esto es necesario para poder hacer la composición, porque yo quiero hacer lo siguiente. Yo quiero tomar un elemento en A y llevarlo directamente a C. Lo puedo llevar de dos maneras. Lo puedo llevar, tomo el elemento A y lo llevo a P mediante F. Como llega la imagen de ese elemento llega a P y yo puedo evaluar la función G en cualquier elemento de P, porque P es el dominio, ¿ya? De G, eso está permitido. Yo puedo hacer eso, tomo un elemento A, lo llevo bajo F aquí, y después el G lo toma de la mano y lo lleva aquí al kindergarten. Y yo quiero hacer todo esto de un solo viaje, sin pasar por el kiosco, ¿ya? Aquí de la casa a la escuela directo. Nada, vamos a comprar golosinas ahí. Entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, se define así la función que hace eso. Primero la notación. Se define así, G compuesto con F. En ese orden, la G que está a la derecha va primero aquí a la izquierda. Y la F que está aquí a la izquierda va aquí a la derecha. Pero qué extraño. Pero, profe, creo que me enseñaron al revés o algo así. Probablemente, pero la manera en que se hace es esta, porque ¿cómo se define la función G compuesto con F? Recuerden que una función no es lo mismo que sus valores, ¿ya? La G o F es la función que va de A en C, que está definida mediante las siguientes fórmulas. Aquí te voy a dar los valores. G compuesto con F parte de A, así que voy a tomar un elemento A chico en A. ¿Ah? ¿Y cómo se define? Así, G de F de A.
¿Tiene sentido esto? Sí, porque f de A tiene perfecto sentido, porque A grande, la A mayúscula es el dominio de F, así que si tengo un elemento aquí en A y le aplico F, me da un elemento, ¿y este elemento dónde vive? Vive en B. ¿Y está permitido aplicarle a un elemento de B G? Sí, porque el dominio de G es exactamente el conjunto B, así que como este elemento chico está en el B grande, esto tiene perfecto sentido, estoy compuesto con he evaluado en este elemento de B. Entonces, uno, claro, hay una confusión con el orden, ¿no? Pero profe, qué raro el orden, ¿no? Si yo tengo la F aquí a la izquierda y la G aquí a la derecha, y nosotros en español escribimos de izquierda a derecha, entonces debería poner F y después G. No, pero lo que pasa es que este es el orden correcto para poder darle sentido a la definición. Es como, para la analogía es como escriben los árabes, de derecha a izquierda, ¿cachai? O sea, uno va en este sentido. Primero aplica al F, le aplico primero F de A y después aplico G en F de A, ¿no? Entonces, primero pongo la G y después la F. Entonces, de derecha a izquierda, escribo de derecha a izquierda. G compuesto con F. G compuesto con F. Ese, porque sí funciona el 99,9% de los libros matemáticos hacen esto. Pero yo he visto libros de matemáticas, sobre todo antiguos, donde lo hacen así al revés. Bueno, pero no les voy a decir cómo lo hacen porque si no los voy a confundir. Esa anécdota está después cuando, al final del semestre. Esta es la definición oficial, ¿ok? Se puede definir al revés, digamos, si uno pone la variable, uno la pone a la derecha, la pone a la izquierda. Es como darle la vuelta, ¿no? Pero eso, no sé quién habrá escrito esos libros, son muy minoritarios, tiene que haber sido un zurdo, pero había un zurdo. En otro sentido. Creo que es un libro francés, no me sorprende. Con sus propias reglas, sus propias notaciones. No, ustedes saben que hay países que les gustan sus propias reglas. Por ejemplo, generalmente cuando yo doy una conferencia, bueno, cuando cualquier matemático da una conferencia, al final de la conferencia lo aplauden, aunque no haya estado bueno, pero es como una cortesía, ¿no? Mira, ya vuelvo, voy a secarme las manos. ¿Ya? Entonces, cuando uno da una conferencia, qué sé yo, en Francia, en alguno, o aquí en Chile, al final te aplauden, ¿ya? Pero yo una vez di una conferencia en Alemania donde no te aplauden, sino que golpean el pupitre, donde están sentados, así. Es que raro. Y no te pasan, en donde yo estuve, no te pasan un borrador como esto, sino que te pasan un balde con agua. No estoy bromeando. Y borraba la pizarra con agua y de repente tenía todo el piso lleno de agua. No sé, quería tener su propia regla en ese instituto alemán. ¿Ya? Ese fue el instituto Max Planck, el instituto Max Planck en Bonn. Ahí estuve y di una charla y era así de raro. Te golpeaban en la mesa así y te pasaban un borrador que era con agua. Bueno, hablo con su tema. Ok, me desvié del tema, composición, ese. Y no da lo mismo componer en otro sentido, ¿ya? Porque si yo quiero componer en el sentido opuesto, de hecho aquí está compuesto con F, antes de hacer la composición, porque al revés a lo mejor no va a poder ser posible, porque ahora, ¿qué pasa si yo hago? Aquí tengo la G, que va de... Aquí tengo la G, que va de PS, ahora la estoy considerando al revés, ¿ya? Y la F va de A. Entonces, ahí no la voy a poder componer, porque el G toma un elemento en B y va a parar en C, y el C no es el dominio de la F. ¿Cómo la voy a componer? Así que ni siquiera está definido al revés acá. O sea, en general, no puedo definir al revés. Es F compuesto con G. G primero y después la F. Bueno, G primero, pero se mira por la derecha. G primero y después la F. En general no puedo definir eso, pero podría suceder que sí pudiera. Por ejemplo, si yo tengo una función que va R
en R y otra función que está definida en todo R, ¿ya? Ambas, o sea, el recorrido de la F es todo R y el dominio de la G es todo R, así que está perfecto. Bueno, y como son la misma cosa, también podría considerar la otra posibilidad. Entonces la pregunta será lo mismo. Vamos a ver ejemplos, ¿no? Por ejemplo, se ve. Por ejemplo, se ve. Sí, es lo mismo. Okay. Okay, so, vamos a ver. Damos un ejemplo que está aquí en el libro. Ejemplo, hagamos un ejemplo del libro. Ejemplo 1, ¿ya? Sean F y G de R en R. ¿Cómo ahí? F y G de R en R, ¿y qué fórmula van a tener? La F de X está dada por 3X más 2 y la G de X cuadrado más 1. Pero ahí tengo dos funciones. Esta función es lineal, está dominio es todo. Y como es lineal y tiene pendiente positiva, es una recta que sube así el rango todo. Dominio de F, igual recorrido de F, todo R. Esta tiene dominio de G, todo R. Claro, el recorrido ya no es todo, porque aquí tengo Y cuadrado más 1, que es 0. Lo más chico que puede ser es 0, así que esto es de 1 para arriba. Entonces el recorrido aquí es de 1 hacia el infinito. ¿Ya? Pero eso no hay que tener, bueno, quizás sea relevante. ¿Ya? Porque ¿qué me piden aquí? ¿Qué me piden en el ejercicio? ¿Qué me piden en el ejercicio? Depende de la pregunta. ¿Ya? Entonces tengo esa ya y dicen calcule F compuesto con G 2, G compuesto con F en 0, y después F compuesto con G en X, y G compuesto con F en X, para todo X. O sea, primero calculo los valores específicos, primero calculan unos valores específicos, mira, de ambas composiciones, porque tengo F compuesto con G y G compuesto con F. ¿Ah? Y aquí, F compuesto con G y G compuesto con F, ambas, y para todo X, así que tengo que hacer eso, lo que me piden, ¿ya? Ahora yo no sé si podré hacerlo, porque a lo mejor no son componibles, que se puedan componer. Pero a ver, seamos optimistas, echémosle para adelante. F compuesto con G en 2. Bueno, esto por definición es F de G de 2. De G de 2, ¿cuánto vale? De G de 2 vale 5. 4 más 1, 5. Y como el dominio de F es todo R, aquí no hay problema. Siempre voy a poder calcular F de 5. Y vale 3 por 5, 15, igual 17. 3 por 5, 15 más 2, 17. Ahí está. ¿Ya? Y ahora G compuesto con F en 0. No hay problema, porque el dominio de F es todo. Y F de 0 está definido. Y el F de 0 vale 2. Porque 3 por 0 más 2 es de 2. Y el 2 está en el dominio de G. Claro que el dominio de G es todo. ¿No? No hay problema. Así que esto siempre va a estar definido y G2 vale 4 más 1, 5. ¿Ya? Así que para estos valores específicos, o sea, para este valor estaba definido esta composición y para este está definida este. Yo no sé si va a estar siempre definida las dos composiciones, yo no sé si van a estar siempre definidas para todo X. Ese es el problema. No entendí muy bien la solución. Ok, de nuevo. ¿Cuál es la definición de F compuesto con G en 2? La regla dice que primero, recuerda que es de derecha a izquierda, primero tengo que evaluar G en 2. Aquí está. Y después aplicarle F. ¿Ya? Entonces, veamos, ¿qué pasa? Entonces aquí tengo F, ¿cuánto vale el G de 2? 2 al cuadrado más 1. Estoy evaluando G en 2. ¿De acuerdo? 2 al cuadrado más 1. Entonces, ¿cuánto vale? F de 5. ¿Y cuánto vale F de 5? Pues tengo que usar aquí 3 por 5 más 2 igual 17. Ahí está.
Y el otro era G compuesto con F en cero. Definición, que esto tenía que ser esto. Así está definido. Ya, entonces, bueno, ¿y cuánto vale? Tengo que calcular este primero. ¿Cuánto vale F de 0? F de 0 vale 3 por 0 más 2 igual 2. ¿No? Y G en 2, ¿cuánto vale G en 2? Es que G de algo es elevar algo al cuadrado y sumarle 1. Así. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Ya, lo hice muy rápido, discúlpame. Así que tienes que pararme y decir, oye, no entiendo. Y está bien la pregunta. Así, ya, pues, si yo no sé si están entendiendo o no, pues tienes que pararme. A veces me acelero ya, porque he hecho esto millones de veces. Ustedes es primera vez que lo ven, probablemente. Ok, so hagamos el otro. Ok, so, what was that? Oh, yes, ahora hay que hacer F compuesto con G en X. Entonces, ¿cuál es la definición? F de G de X. ¿Ya? ¿Y cuánto vale G de X? X cuadrado más 1. Y ahora, ¿puedo yo calcular esto en cualquiera sea de X? Sí, porque el dominio de F es todo de F. Así que está siempre definido. ¿Y qué dice la F? Que el argumento que tú le pongas aquí, sea X, sea Z, sea X al cubo menos 55, cualquiera. Lo que le pongas aquí, lo que hace la F es, aquello que tú le pones aquí, lo multiplica por 3 y le suma 2. Entonces, ¿qué va a hacer acá? A lo que le pongo aquí, lo multiplico por 3 y después le sumo 2. Así que aquí me da 3x cuadrado más 5. ¿De acuerdo? ¿Pregunta? ¿Quedó claro? Sí, profe, todo claro. Ya, perfecto. Pero si no queda claro, Clarísimo. si no queda claro, me paran. Ya, oye, profe, no entendí eso. Ahora, al revés. De compuesto con F. Que la definición dice G de F de X. G de F, ¿cuánto vale el F de X? 3x más 2. ¿Ya? Y podré evaluar esta cantidad 3x más 2 en un número, no sé cuánto sea el X cualquier cosa. Así que este número es cualquier cosa, porque es una lineal, así que va a ser cualquier número de esta forma. Porque recuerden que el recorrido es todo. ¿Puedo definir G de sí, no hay problema porque el dominio de G es todo. No hay problema. Lo puedo hacer. ¿Y qué dice la G? ¿Qué hace la G? Al argumento que tú le pongas ahí, sea X, sea Z, sea X, X a la 55 menos 48, cualquier cosa, eleva ese argumento al cuadrado y le sumo 1. Así que tengo que hacer, elevar este argumento al cuadrado y sumarle 1. Entonces, resumen. F compuesto con G en X vale 3x cuadrado más 5. Y por otra parte, en el sentido opuesto, que también está definido en este caso específico, no siempre va a estarlo, pero en este caso sí están definidas ambas composiciones. En este sentido y en el opuesto. Pero en este sentido la fórmula es diferente. Porque me da 3x más 2 al cuadrado más 1, y si yo lo desarrollo de 9x cuadrado más este por este, más 5. 4 más 1. Entonces ustedes ven que en este sentido da 3x cuadrado más 5 y en este otro sentido da otra cuadrática. Completamente diferente. No conmutativo. La composición no conmuta, lamentablemente. Ya. Okay, so. Ahí es el primer ejercicio del video. Primer ejemplo. Otro ejemplo. 2. Ejemplo 2. Ejemplo 2. O sea, que está definida en este intervalo y va a parar a R y F
de R en R. Y están, las definiciones son las siguientes. G de X vale raíz de 9 menos X. Raíz cuadrada. Y f de X, por otra parte, es X cuadrado menos, más 3. ¿Cuál es la pregunta? Hallar qué compuesto de f en 3 si es que existe. Entonces este parece que es un problema con malicia, ¿ya? Entonces, si es que existe. A lo mejor no existe. Solución. Por definición, G compuesto con F en 3 vale G de F de 3. ¿Cuánto vale F de 3? ¿Puedo evaluar F en 3? Sí, este no es problema, porque tiene dominio todo. No hay ningún problema. Me da F en 3, me da 3 al cuadrado más 3. Porque el argumento volver al cuadrado es suma 3. Me da G de 9 más 3, 12. G de 12. ¿Y G de 12 cuánto vale? La raíz cuadrada de 9 menos el argumento. Ay, aquí fallecí. Aquí morí. Porque me da la raíz cuadrada un número negativo. No existe. No existe. ¿Ya? Ahí tengo un problema. Entonces, ¿cuál es el problema? La F parte de R. ¿Ya? De R en R, pero la G parte de un intervalo. Este. Y existen valores de X a los que el F manda ese valor de X en un número que no está aquí adentro. Por lo tanto, no puedo hacer la composición. Y de hecho, esto es lo que ocurrió, porque la F me mandó el 3. La F mandó el 3 al valor 12, al número 12. Y el 12 no pertenece a este intervalo. Nótese que este intervalo no está, 12 no está. Este intervalo menos 3, 3, aquí la función está definida perfectamente porque no hay ningún problema, porque 9 menos, o sea que si yo tomo un número aquí que sea negativo, por ejemplo que esté entre menos 3 y 0, no hay problema, porque el negativo me lo hace positivo y este es un número perfectamente definido. Si llego hasta 3, no hay problema, porque me da 9 menos 3, 6, así que jamás va a ser negativo. De hecho, yo incluso podría considerar un intervalo más grande aún, donde la G estuviera definida. Pero aquí lo hicieron con malicia a propósito, achicaron el intervalo de manera que para asegurarse que el 12 no está dentro, por lo tanto no puedo volar más. Bueno, y de hecho, aunque hubiese extendido el intervalo aquí el dominio, ¿cuál es el dominio de G? Es más grande que este, pero no mucho más grande, ¿sí? Bueno, no, sí, es más grande, mucho más grande. Pero ¿cuál es el dominio de G? Son todos los X, tiene que ser 9 menor y tiene que ser positivo, o 0. ¿No? Ayer igual que 0, así que el X menor igual que 9. Entonces aquí el dominio de G es de menos infinito hasta 9, incluyéndolo. Entonces esto está incluido, pero este intervalo está incluido dentro del dominio. Así que tiene perfecto sentido lo que estamos haciendo. El problema es que cuando tomo el 3 y le aplico F, me da el 12, y el 12 está fuera. El 12 está fuera, no es menos que 9, el 12 no es menos que 9. No es menos igual que 9, entonces por eso que no puedo evaluarlo, así que no existe. Ese es el problema. Para que poder definir la composición, el recorrido de F tiene que estar contenido dentro del dominio de F, y no lo está. O sea, si hubiera sido al revés, sí que se hubiera podido haber hecho eso. ¿Al revés? Ah, ¿quiere hacerlo al revés? Ya, hagámoslo al revés. Buen ejemplo. Buena observación. Hagámoslo al revés. O sea, hagamos más de lo que me piden. ¿Este número quieren evaluarlo? Bueno, tiene que ser el número G. Lo que pongo aquí no puede ser 12, porque tiene que estar dentro del dominio de G. ¿Ya? Entonces voy a poner cualquier número, como un X cualquiera, un X que esté aquí, de menos infinito hasta 9. Es el dominio natural de G. Porque F de G de X está permitido por este motivo, y esto me da F de, ¿cuánto vale G de X? Raíz de 9 menos X. ¿Qué es lo que hace la F?
La f tiene dominio en todas partes. Y la f eleva al cuadrado el argumento y le suma 3. Y entonces, ¿qué me da aquí? 9 menos x más 3. 9 menos x más 3. Lo eleva al cuadrado. Entonces me da 12 menos x. Ok. Y ahí lo hice al revés y está perfectamente definido para todo elemento x que esté en el dominio de G. Es necesario que esté en el dominio de G para poder hacer la evaluación. Entonces, ahí está lo que pedía Leonardo. Está hecho y funciona. Y me da una lineal. ¿Ya? Y al revés podríamos hacerlo. ¿Y cómo lo puedo hacer al revés? Para cualquier x. Bueno, el x está en el dominio de f, no hay problema, porque el dominio de f es todo, así que esto siempre está definido. Que de f de x, ¿cuánto vale el f de x? Vale x cuadrado más 3. ¿Cuánto vale g de algo? Vale la raíz de 9 menos ese algo. Entonces me da raíz de... pero tengo que tener cuidado. Pero no puedo hacer esto porque esto podría ser mayor que 9 y me da negativo, como ya me pasó. 112 no existe. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Entonces tengo que tener mucho cuidado. Tengo que restringir los valores de x. O sea, ya sé que no tengo, que la f no me impone ninguna restricción sobre x. El x puede ser cualquier número real porque eso no me va a causar problemas cuando evalúe la f. Porque el dominio de f es todo. Pero aquí voy a tener problemas si que el valor f de x no está contenido en el dominio de G para poder hacer la evaluación. Entonces, lo que tengo que hacer es, si x es tal que esta cantidad está aquí, entonces sí puedo evaluar, porque entonces significa que este argumento está dentro del dominio de G y esto tiene perfecto sentido. Ahora sí, está bien hecho, ¿verdad? Aquí no me va a dar ninguna cosa rara, ningún valor raíz de un negativo, no. Pero tengo que determinar esto, que no está claro cuáles son los x que hacen esta gracia. Ya, bueno, pero si dejo eso pendiente, lo voy a hacer allá. Pero suponiendo que haya resuelto ese tema, aquí me va a dar raíz cuadrada de 6 menos x cuadrado. 9 menos 3, 6, pero tengo, y esto tengo que resolver esto. ¿Cuáles son los x tales que pasa esto? Profe, una duda. Sí. Ahí usted está restringiendo los valores de x, pero ¿no sería mejor restringir los valores de f de x? Porque x puede ser cualquier número en f, o sea, en la función f. Entonces, en sí lo que habría que restringir para... Yes, pero esto es lo que estoy haciendo, porque recuerda que esto está aquí f de x. No, sí, pero me refiero a la parte de la izquierda, a la parte de textual, donde dice si x es tal que... Abajita, ahí. Sí. ¿Tendría que poner si f de x o con ya poner si x ya es correcto? No. Tengo que elegir los x tales que f de x esté contenido en el dominio de G. Eso es lo que tengo que hacer. Ya entendí mejor. Gracias. ¿No? O sea, tengo que... El x es el que varía libremente hasta el momento, aquí al principio, porque no le va a causar ningún problema a la evaluación de f de x, porque el dominio de f es todo. Pero cuando llega el momento de los cubos, cuando ahora hago g de f de x, esto lo voy a poder, este número tiene sentido solamente si el f de x está en el dominio de G. ¿Ya? Entonces, yo necesito, si x es tal que f de x está en el dominio de G, ahí puedo seguir. Ahí puedo hacer la evaluación, porque como el f de x está en el dominio, g de f de x tiene sentido. Y ahora, ¿qué significa que el f de x está en el dominio de G? Bueno, es que depende, porque el f de x, ¿qué cosa es? Es x cuadrado más 3. ¿Qué significa estar en el dominio de G? Ser menor o igual que 9. Esto que está aquí es equivalente con esto. ¿Ahora sí está mejor? No, sí está claro, es que yo lo había tomado como que especificó x y no f de x, pero claro, si usted restringe x, por consecuencia f de x se restringe, entonces como... Sí, claro, es que... Era un enredo más que nada, mío.
hagamos, mira, es que esto es importante porque vamos a ver, es súper importante para el, por favor dejen entrar al atrasado, por favor. Es súper importante esta parte porque ahora voy a tener que componer funciones, parece que se fue el que deja entrar, bueno, ahí está. Ya, que a veces el que dejan, mira, cuando yo designe, discúlpeme la interrupción, cuando yo le pida a algún estudiante que sea el coanfitrión para dejar entrar a los atrasados, ojalá que ese estudiante permanezca toda la clase, que no se vaya antes, porque si no se van a quedar gente afuera. Okay, entonces, si X es tal que, pues si ustedes dicen, no, profe, no me designe porque yo no puedo estar toda la clase, voy a ir 20 minutos antes, tengo que hacer. Entonces, busco a otra persona para designar. No hay problema. Ok, si X es tal que f de X está en el dominio de G, está todo resuelto, todo hacer. Y esto lo vamos a usar. Ahora en el próximo ejemplo voy a ver funciones que están definidas por pedazos. Y ahí ya va a ser súper complicado hacer la composición, porque voy a tener que buscar los de X, tal que f de X esté en tal parte del pedazo y en el otro pedazo, entonces esto es importante. Ok, hagamos esto. Ok. Entonces, necesito hallar los X tales que X cuadrado más 3 sea menor o igual que 9. Esto, f de X está en el dominio. Entonces tú ves aquí que da esto. X cuadrado menor o igual que la raíz, que 6, ¿cierto? ¿Qué tengo que hacer ahora? La raíz, ¿no es cierto? ¿Cuál es la raíz de X cuadrado? Valor absoluto de X. Bien. Siempre les pregunto esto, más están volando abajo, ¿ya? Para pillarlo. Valor absoluto. ¿Qué significa valor absoluto? Que el X entonces está entre menos raíz de 6 y más raíz de 6. Está raro, porque una menor igual. Entonces, si el X está acá, entonces va a ocurrir esto y esto va a tener sentido. Voy a poder entonces, solamente cuando esto ocurra, yo puedo hacer esta composición y el resultado va a ser esto. Entonces aquí, a pesar de que el dominio de F era todo, fue necesario restringir el dominio de los X, restringir el dominio, para asegurarme que F de X estuviera en el dominio de, para que el rango de F estuviera contenido dentro del dominio de G, y así pudiera hacer la evaluación. Entonces, esto es algo que vamos a hacer con frecuencia cuando hagamos inversas, porque vamos a tener que restringir dominio para asegurarnos que la nueva función, definida en la misma original, pero definida en un nuevo dominio, para que esa función tenga inversa. Ok, entonces ahora vamos a hacer un ejercicio, como les mencionaba yo, con cuando la función está definida por pedazos, ¿ya? Entonces vamos. Ya, entonces este ejercicio que voy a hacer el que es más largo. A ver. No. Acá empecemos con el más simple, ¿no? El ejercicio 3 de la página 67. Este ejercicio es súper importante, el tipo prueba. Apareció en pruebas antes, ¿no? ¿Cuál es el ejercicio que estoy mencionando? El ejercicio de la página 67. Ejemplo, este es un ejemplo resuelto en el libro, ¿ya? Yo no lo voy a resolver exactamente como está en el libro. Voy a hacerlo de una manera diferente que funciona en todos los casos, no solamente en este ejemplo. El libro lo hace de una manera ad hoc, en mi opinión. Ad hoc significa diseñado especialmente para este ejercicio específico. Entonces, así como los fiscales ad hoc, yo sé que es un grupo musical, ¿ya? Pero cuando uno dice hay un fiscal ad hoc para tratar este caso, significa que lo designan específicamente para ese proceso legal, no para otro. Yo quiero hacer un proceso aquí que se aplique en todos los ejemplos, por muy locos que sean. Quiero explicar el proceso general. Right, voy a darme dos funciones, f de x igual. Está definida por pedazos. X más 1 si el x mayor o igual que 1. Y x cuadrado menos 1 si el x es menor que 1.
Y en la función g también está definida por pedazos. 2x más 3 si x es menor que 2 y 2x cuadrado más x menos 3 si x mayor o igual que 2. Apenas se ve ya, pero se ve. Ahí dice sí, ya. Sí. Ya. Ya. 2x cuadrado más x menos 3 si x mayor o igual que 2. Entonces, ¿cuál es el problema? Hallar g compuesto con f en x. Esa composición. Para todo x, ¿ah? Nótese que el dominio de la f es todo R. Porque todo número real pues, es o bien mayor o igual que 1 o menor que 1. O es chicha o es ninguna, pero está aquí. Cualquier real. Lo que pasa es que la definición de la función f es una recta a la derecha de 1 y una cuadrática parábola que se abre hacia arriba a la izquierda de 1. El punto donde se bifurca la definición. Pero está definida, el dominio es todo. El dominio de G también es todo. Porque cualquier número real o es menor que 2 o es mayor o igual que 2. Y lo que pasa es que en ese punto se bifurca la definición. A la izquierda de 2 está definida como una recta, dependiente 2, y a la derecha de 2 es una cuadrática. También se abre hacia arriba, pero es distinta de esta, ¿no? Ahora, tengo el siguiente. Aquí no hay ningún problema con que el dominio, el rango de f no esté contenido en el dominio, ¿ya? Porque el dominio de g es todo. Está definida en todas partes. Aquí no hay raíz cuadrada de negativo, ninguna cosa rara. Estoy dividiendo por cero, porque son polinomios. Este es lineal, es polinomio cuadrático. Entonces aquí f de x, que siempre está definido, va a ser un número que siempre va a estar en el dominio de g. Así que siempre voy a poder calcular esto. ¿Por qué? Porque el dominio de g es todo, ¿no? Así que no ocurre lo que pasa allá. Es distinto el problema. El problema aquí es distinto. Mira, les voy a decir cuál es el problema. Tengo que hacer g compuesto con f en x. Esto es, por definición, g de f de x. ¿Y ahora qué hago? Ahí son porque el f de x no se decide, ¿ya? Porque el f de x va a tener cierta fórmula si estoy acá y otra fórmula distinta si estoy acá. Entonces también tiene por lo menos dos fórmulas distintas. Entonces lo que hay que hacer cuando lleguen a este tipo de problemas es que la composición también va a estar definida por pedazos. La f está definida por dos pedazos y la g por dos pedazos. Pero puede suceder, que en este ejemplo lo vamos a ver, que la composición esté definida por más de dos pedazos. Hasta 4 podría suceder. 4 pedazos, porque tengo que 4 particiones de R, partir de uno para adelante, aquí uno a la izquierda, aquí dos a la izquierda de 2, a la derecha de 2. Entonces podría ser que aquí hay 4 fórmulas distintas, 1, 2, 3, 4. O capaz que tengamos suerte y algunas de ellas sean evidentemente imposibles, y que haya 1, 2 y 3. Capaz que haya, no sé, tenemos que ver. Ya, pero lo importante es que voy a hacer entonces, tengo que encontrar cuáles son las diferentes fórmulas que aparecen en los diferentes intervalos aquí, porque aquí me va a dar una partición distinta. Aquí hay la partición de R en torno al punto 1. Aquí hay otra partición de R de la recta real en torno al punto 2. Aquí a lo mejor va a haber otra partición de R en 3 pedazos con otro punto. No lo sé. Ok, pero ¿qué es lo que manda aquí? Al principio del ejercicio lo que manda es la definición de la f. Porque esta es la que tengo que evaluar primero, f de x, así que tengo que, entonces aquí yo seguro que va esto. Esta partición es la que hay que tomar en cuenta primero. Y esta partición a su vez se va a subdividir más adelante. Ya, pero entonces aquí, si el x mayor o igual que 1, ¿cuánto vale la f? X más 1. Entonces aquí lo que tengo que escribir acá va a ser g f de x en este intervalo, pero en este intervalo la f de x vale x más 1.
Aquí tengo clara G de X más 1 si el X mayor o igual que 1. Y aquí abajo, ¿qué va? Bueno, aquí es f de X, vale distinto si el X menor que 1, vale X cuadrado. Por supuesto que el problema no ha terminado, porque esta es una fórmula. Tengo que llegar a algo como esto, con X nomás, el número, no con la C acá. Así que no está terminado el problema, estamos en la 40% del problema. 40% de solución. Mira, lo puedo escribir de otra manera, ¿ya? Equivalente. Lo puedo escribir así. Sí, porque el X sea estrictamente menor que 1 significa que están empezados aquí abiertos. Mayor o igual que 1 de aquí para allá. ¿No? Es una manera alternativa de escribirlo, ¿no? ¿Por qué hice eso? Bueno, porque ahora tengo que entrar a aplicar, como dijo el gráfico. Y porque yo no sé cuánto vale G de X más 1. Tampoco sé cuánto va, porque el valor de G va variando. Porque si este X más 1, no me conviene esto ya, porque ya sé cuál es el resultado ahí. Voy a ver este mejor. Este mejor. Si el X cuadrado menos 1, cuando el X es menor estricto que 1, si este X cuadrado menos 1 es menor que 2, si X cuadrado menos 1 es menor que 2, lo cual podría ocurrir. Por ejemplo, el X igual a 0 está aquí, porque de menos infinito hasta 1 el 0 está contenido. Y podría poner 0, y en ese caso menos 1 menor que 2, correcto, puede ocurrir. Si X cuadrado menos 1 menor que 2, puede ocurrir. Y en ese caso, como el argumento es menor que 2, tengo que usar esta parte de la definición de G. Por otra parte, si el X cuadrado menos 1 es mayor o igual que 2, que también puede ocurrir, por ejemplo, si el X es menos 5. El menos 5 está contenido acá. Y si pongo menos 5, me da 25 positivo, menos 1, 24, mayor o igual que 2, correcto, claro que lo es. Y si el X cuadrado menos 1 mayor o igual que 2, entonces aquí tendría que usar la otra fórmula para G. ¿Ya? Entonces, va a depender. ¿Ya? Va a depender qué pasa aquí y qué pasa acá. Entonces, ¿cómo hago esto de una manera, os digo, con un método general que me sirva para cualquier otro ejemplo? Y un atrasado, por favor, dejar entrar. Entonces, veamos cómo lo hago yo en general. ¿Ya? Entonces, ok, entonces aquí voy a tener que preocuparme de, voy a analizar primero esta situación, después analizo esta que es la que comenté recién, después voy a analizar esta que es más fácil. ¿Ya? Voy a analizar esta situación primero. ¿De acuerdo? Entonces tengo que ver qué pasa con qué valor tiene esta expresión si el X está aquí, desde 1 hasta el infinito. Si es mayor o igual que 1. Es decir, está acá. ¿Qué pasa? Bueno, lo que pasa es que en este caso, como el X es mayor o igual que 1, esta expresión es mayor o igual que 2. Pues, el X es mayor o igual que 1. Sí, porque si el X es mayor o igual que 1, X más 1 es mayor o igual que 2. Y como es mayor o igual que 2, entonces, ¿qué tengo que aplicar? G de E, el argumento mayor o igual. Entonces, como el argumento mayor o igual que 2, esta fórmula es, hay que usar la segunda, la que está en la caja verde. 2x más 1 cuadrado más x más 1 menos 3. Esa es la fórmula que me da. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en este caso, cuando el x mayor o igual que 1, pues siempre es mayor o igual que 2, así que siempre tengo que usar la caja verde. En este caso. Entonces, por eso es más fácil esto, porque aquí no hay que hacer un análisis más acabado. Entonces, lo voy a poner acá para poder presentar algo de orden.
Entonces voy a tener ya algunas, ya sé cuánto vale g de x más 1. Vale esto. 2x más 1 cuadrado más x más 1 menos 3 si el x está aquí. Alright, so, sí, pero aún tengo otro problema. Allá tenía el 40% del ejercicio resuelto. Aquí voy en el 60%. Todavía me falta un montón. Porque, bueno, es cierto que ya tengo esta parte decidida. Pero es que aquí tengo que entrar a picar. Porque va a ir variando esto. X cuadrado menos 1 va a ser a veces, va a ser mayor que 2, igual que 2, y a veces va a ser menor. Como los ejemplos que di yo numéricos, dije que elegí el 0 y después elegí el 5 negativo. Y ambas posibilidades pueden ocurrir. Pues esta parte requiere trabajo, ¿ya? Pero voy a, en un segundo vuelvo, ¿ya? Un pequeño recreo. Breve recreo. Ya, estoy listo para ensuciarme las manos de nuevo. Ok, entonces, falta analizar este lado. Ya, entonces, puedo borrar todo, salvo qué cosa, salvo la definición que estoy. Puedo borrar todo, salvo la definición de ciudad. Eso. Aquí necesito pizarra, ¿ya? Recuerden que me falta el 40% del ejercicio todavía. Borrar todo, puedo borrar todo, salvo eso que está ahí abajo y esto. Yes. También borrarlo. Ya. Okay. Ya. Ahí está. Sí, para otra. Ok, so where's my pen? Aquí está. ¿Este estaba usando, no? Sí. Aquí tengo los. ¿Ya? Entonces tengo que calcular. Entonces tengo un problema. Entonces, esta es la pregunta. ¿Cuánto vale esto si el x pertenece a menos infinito hasta 1? Esa es la pregunta que está acá. Tengo que calcular esto. ¿Qué de x cuadrado menos 1 si es que el x? Entonces, ¿qué es lo que lo decide? Bueno, es que este valor, esto va a ir variando. ¿Qué de algo? Va a depender de si ese algo satisface esta condición o esta. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que determinar dos conjuntos. Sea el conjunto de todos los x que están acá. Pero además, que satisfagan la condición siguiente. El x cuadrado menos 1 sea menor que 2. Para yo poder estar en este rango y poder aplicar esta fórmula. Entonces tengo que hallar esta intersección, ya, para yo poder aplicar esta fórmula, porque aquí el argumento, para los x que estén acá, el argumento va a ser menor que 2, y como el argumento es menor que 2, yo sé cuánto va a valer la función g. Va a ser 2 veces el argumento más 3. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a eso. Entonces, si el x está en A, entonces el g de x cuadrado menos 1, yo sé cuánto va a valer. Porque como el x cuadrado menos 1 menor que 2, la fórmula dice que 2 veces el argumento más 3. Esto da 2x cuadrado más 1. ¿Sí? Si el x está en A, ya sé cuánto vale
Ya tengo la respuesta. ¿Cuánto vale? Ahí está. Ya, pero ese es una mitad nomás, una mitad, porque ahora tengo que hacer, ahora tengo que conseguir otro ejercicio, otro P, otro conjunto. Menos infinito hasta 1, intersecto, porque tengo que estar dentro. Esto no cambia, siempre estoy dentro de ese intervalo. Así que es lo que está aquí, intersectado con todos los x, tales que x cuadrado menos 1, el argumento, ya no es menor o mayor o igual. Y si el x está en este conjunto, entonces ya puedo saber cuánto vale esto. Y como el x cuadrado menos 1 es mayor o igual que 2, la fórmula dice, el argumento se eleva al cuadrado, se le multiplica por 2, se le suma al argumento, se le resta 3. Ahí tengo mi fórmula para la C. Si el x está en B. Entonces, observemos lo siguiente. Que lo que no puede haber puntos que estén al mismo tiempo en A y en B. Porque si tengo un punto que está en A, va a satisfacer esta desigualdad. Y si al mismo tiempo está en B, va a satisfacer la desigualdad opuesta. Imposible. No puede suceder que el x cuadrado menos 1 sea menor estricto a 2 y al mismo tiempo mayor o igual que 2. Entonces ya sabemos que esto es así. Intersección. Nada en común. ¿Y qué pasa si tomo la unión de ellos? Si los uno, bueno, un x cualquiera o bien satisface esto o bien satisface eso, porque o el x cuadrado menos 1 menor que 2 o mayor o igual que 2. Entonces la unión de ellos da todo. ¿Todo qué? Todo esto. ¿Okay? Es decir, en resumidas cuentas, este intervalo menos infinito 1 lo estoy dividiendo en dos pedazos, A y B, porque son disjuntos. Un elemento está aquí, no está acá y viceversa, y la unión de ellos me da todo. Entonces lo que estoy haciendo, esta línea que está aquí, esta recta, esta cuadro, lo estoy separando en dos fórmulas. Lo equivalente a separar este intervalo en dos pedazos y donde las fórmulas son diferentes. Y lo único que hay que hacer es hallar el A y el B. ¿Por qué no hice esto en el ejemplo en la parte anterior? Porque tuve la suerte que en la parte anterior me daba g de x más 1 y el x era mayor o igual que 1. Y cuando eso ocurría, esto era mayor o igual que 2. Y listo, y había una sola fórmula nomás, cuando era necesario partir los conjuntos 6D que fueran disjuntos y la unión fuera todo. No era necesario. Pero eso fue un accidente del ejercicio, pues voy a ver otro ejercicio, cuando termine con este, del libro también, donde sí es necesario hacer las 4 partes. En este ejemplo, solamente 3. Ok, entonces hay que hallar el A y el B. Hagamos el A primero. A son todos los elementos que están aquí, intersectados. Y aquí, ¿cómo resuelvo esto? Tengo que resolver esto, entonces aquí de repente tengo que, a ver, antes de hacer esto voy a resolver esta desigualdad. ¿Ya? Porque tengo que resolver esta desigualdad. Observar. X cuadrado menos 1 menor que 2. Sí, solamente sí. Estoy resolviendo esto, ¿ya? X cuadrado menor que 3. Sí, solamente sí. El valor absoluto menor que la raíz de 3. Ahí me salté unos pasos porque esto ya lo hemos hecho. Tomar la raíz cuadrada. Recordar que la raíz cuadrada de X cuadrado es valor absoluto. ¿Ya? Y entonces, ¿qué significa esto? Que el X está en el intervalo abierto de menos raíz de 3 a raíz de 3. Por lo tanto, el A es la intersección. Es la intersección de este intervalo con la solución de eso que resultó ser esto. ¿Ya? Y bueno, ¿y esta intersección cuánto vale? Bueno, menos raíz de 3 es el que está más a la izquierda. Y este 1,73. Y este es 1. Así que llega hasta 1 nomás. Okay. Ahí está la. Ah, ¿y el B cuánto vale?
Ah, que el B ni siquiera tengo que trabajar en el B. Porque el B, recuerden que como la intersección de A y B es el vacío y la unión es todo, entonces el B es simplemente el complemento. Es el todo menos B. ¿Sí? Ese es el B. Todo lo que está en el intervalo de menos infinito hasta 1, pero no en el A. Y entonces, si yo hago esto, aquí ya va a ser, a ver, ¿qué va a ocurrir acá? Ah, de menos infinito. Y llego hasta el... Mira, hagamos un dibujo mejor, ¿ya? Que es más fácil. Ah, dibujo, ¿dónde borro? ¿Dónde borro? No quiero borrar. Allá arriba puedo borrar. Hagamos un dibujo para evitar equivocarnos, ¿ya? Dice, el B es de menos infinito hasta 1, y a este le tengo que sacar el intervalo que va de menos la raíz de 3 Entonces, al intervalo de menos infinito hasta 1 tengo que quitarle aquello que está entre menos la raíz de 3 y el 1. Tengo que quitarle lo que está entre menos la raíz de 3 y el 1. Entonces, bueno, entonces claro lo que es, pues, de menos infinito hasta menos la raíz de 3, incluyéndola. ¿Ya? Porque tengo que quitarle desde la derecha, desde el punto que está a la derecha. ¿Cachai? Que el menos raíz de 3 está incluido en el complemento. Entonces, por eso es importante hacer ese video. Ya, ahí tengo el B. En resumidas cuentas, ¿qué saco? La solución. Esto ya lo puedo borrar. Entonces voy a tener la fórmula. B compuesto con F en X está definido por 3 pedazos. El primer pedazo es este. 2x más 1 cuadrado más x más 1 menos 3. No hago la simplificación porque no está en el libro, ¿ya? Lo que quiero explicar es esto de la partición. 1 infinito. Es un cuadrado, sí. Incluye el 1. Ya me sucede la mano, no. Ok, 1 infinito. Ok. Ahora, desde ahí tengo, esto lo copié nomás. Y ahora, la otra parte que es la que trabajé. Ay, borré la fórmula. No importa, aquí en el libro está. La segunda parte era 2x cuadrado más 1. Si el x, ¿dónde pertenece? A la. El x pertenece a A. Y la otra parte de la fórmula era 2x cuadrado menos 1 cuadrado. Esa es la definición de más. Esto es lo que yo tenía escrito en la pizarra, no está en el libro, lo estoy recordando. Estaba escrito en la pizarra y lo borré por accidente. Pero esto era 2 veces el argumento cuadrado más el argumento menos 3 si el x estaba en B. Aquí. Menos infinito hasta menos la raíz de 3 incluyendo. Entonces, por supuesto que así uno no lo escribe al final, ya, así y al cabo uno no lo escribe así. Uno dice lo siguiente. X igual que 1. Y esto no lo escribe así, uno dice si X está entre menos la raíz de 3 y 1. Esto también es de mala familia escribir esto, ¿viste? So it's not igual. Ya, entonces, al fin y al cabo, el resultado de la composición está definida por 3 fórmulas, 3 intervalos. La recta real se separa en 3 intervalos. De 1 para adelante,
entre 1 y entre menos raíz de 3 y 1 estricto, abierto, y del menor igual que menos raíz de 3 a la izquierda, incluyendo al menos raíz de 3. Y esto, la unión de los tres es la recta completa, así que el dominio es todo. El dominio de la composición es todo. Y eso, esta es la manera de hacerlo en general. Encontremos, hagamos otro ejemplo similar, ¿ya? Pero ahí en el ejemplo que voy a hacer a continuación van a aparecer 4 conjuntos A, B, C, D, porque va a estar definido 4 partes. Okay, so, ahora, ¿cuál era el ejercicio? ¿Qué página estaba? Deja de acordarme. Estaba. Ah, ya perdí la página. Uno de los propuestos. No de los propuestos, no, de los resueltos. Uno de los resueltos, ¿verdad? Pero en el libro lo resuelve de una manera que no es la que yo le estoy explicando aquí. Función exponencial, logaritmo, bla, bla, bla. Bla, bla, bla. ¿Dónde está ese ejercicio? ¿En qué parte está? Aquí no, está aquí. Ya lo voy a encontrar. Con paciencia. Era el 6, parece. El 5. Y eso, aquí está el 6. ¿Qué página es? Página 79. Ejercicio resuelto. Resuelto 6, página 79. La solución del libro no es lo que yo voy a dar aquí exactamente. 6. Y es lo mismo enunciado, pero la G es la misma, pero la F cambia. Recordemos cuánto era la G. Esta G es la misma que teníamos. ¿Era la misma o no? No, parece que había un 2 aquí, ¿no? No es la misma. Aquí está en otro lugar se falta. Aquí la F sí cambia, la fórmula. X más 2, si el X menor que 0. Y X cuadrado, si el X mayor o igual que 0. Sí. Esta es la definición. Esta G tiene las mismas fórmulas que en la ejercicio anterior, pero varía esto. Parece que esto es lo que variaba. No quiero volver a la página anterior ya, pero bueno, puedo hacerlo. Estoy en la 41, ¿cómo estaba antes entonces? Vamos a ver. Quiero asegurarme si es exactamente lo mismo. No. Déjame ver dónde está. Déjame ver dónde estaba. Tenemos tiempo, ¿ya? Yo creo que voy a alcanzar. Algunas penas, pero voy a alcanzar. Ay, ¿dónde estaba esto? ¿En la 67? El ejercicio anterior, 67. A ver. Sí, tienes razón. En la 67, del PDF. ¿Ya? Gracias. Entonces vamos a buscar la 67, ¿ya? Gracias, estaba perdido y me salvaste, estaba en la página 50. Nightwood. 67, ¿ya? Qué buena memoria. Aquí está. Claro, la fórmula en la página 67 del ejercicio que acabamos de hacer tenía esta misma. Si x es menor que 2. Y aquí tenía una cuadrática más complicada, 2x cuadrado más x menos 3, si x mayor o igual que 2. Así que no es lo mismo ejercicio, no, completamente diferente, ¿ya? Solamente coincide eso, porque eso me recordó el ejercicio, pero es completamente diferente. Y ahora en este caso me está en la 40 de PDF. 40. Aquí está, yes, ok. ¿Qué me piden? Ya F compuesto con G y el recorrido. Este no lo voy a alcanzar a hacer ya, el recorrido es porque no me queda tiempo. Hay que hallar F compuesto con G. Ese me va a quemar todos los 20 minutos que me quedan. Ya, pues, manos a la obra. F compuesto con G. Necesito hallar F de G de X, ¿ya? F compuesto con G en X. Me salté unos pasos ya, lo voy a hacer. No todo el mundo.
Ya se nos dice. F compuesto por G en X va a ser F de G de X. La definición. Ya, pues entonces ya sé cuál es el truco. Se parte de la definición de G es la que manda. X menor que 1, X mayor o igual que 1. Aquí tengo F de, cuando el X menor que 1, el G de X vale por X más 3. Cuando el X mayor o igual que 1, el G de X vale X cuadrado, entonces va X cuadrado menos 1. Eso. Ahí tengo mi primera partición. ¿Ya? Voy a tener que partir este en 2 y este en 2. Entonces, como ya vieron, ya no es novedad lo que voy a hacer, pues ya lo vieron en el ejercicio anterior. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Entonces, tengo que partir esto de acuerdo a lo que dicte la definición de F. ¿Verdad? Estos que están aquí ya jugaron su rol, aquí aparecieron. Y ahora estos tienen que entrar en escena. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hallar la intersección. Entonces, este que está aquí va a ser mi conjunto A. Me va a dar 4. Así que la A de menos infinito a 1. El B, no sé si llamarlo. Quizás se va a confundir esto. No, mira, no le pongamos nombre, ¿verdad? Así que no es necesario. Así nomás dejemos, ¿ya? Tranquilito, tranquilito. No quiero complicar la situación. Sobre todo porque tengo poco tiempo. No quiero complicar la situación. No partí introducir nombre. Ok, pero ¿qué es lo que quiero hacer? Eso es lo importante. ¿Qué es lo que quiero hacer? Quiero hallar todos los X menor que 1. Está mejor. Quiero hallar todos los X menor que 1. Todos los X menor que 1, estricto. ¿Ya? Donde el argumento, 2X más 3, satisfaga esta desigualdad. ¿Okay? Porque sobre este conjunto A, como esto es sobre ese A, esto es negativo, menor que 0, yo puedo reemplazar f de 2x más 3 por lo que dice la fórmula para f, que sea al argumento le sumo 2, es decir, va a quedar 2x más 3 más 2. Pero tengo que determinar este conjunto primero. ¿Cuál es el otro conjunto que necesito? B va a ser. Todavía voy a estar mirando acá. Recuerda que este se parte en 2, A y B. Entonces aquí va a quedar. Voy a sacar la línea y voy a quedar grabado como dándome un porrazo. Ok, qué vergüenza. Ok, enter. 2x tal este 2x más 3 y ahora ya no es menos que 0. Ahora tengo que ser mayor o igual que 0. Y sobre este conjunto B, esta fórmula va a cambiar porque el f es elevado al cuadrado, va a quedar 2x más 3 al cuadrado. Ya, ahí terminé con la primera parte y ahora continúo acá. C va a ser el conjunto. Ahora, este que está aquí es de 1 en adelante, así que va a ser de 1 hasta el infinito, interceptado con todos los x tales que. Y ahora ya no es 2x más 3, porque 2x más 3 es. Ahora es esto. X cuadrado menos 1 menor que 0. Para que yo pueda aplicar esta fórmula. El t, todos los x tales que x cuadrado menos que 1, mayor o igual que 0. Para que yo pueda aplicar esta fórmula. Ve que en general son 4. 2 acá, 2 acá. Este genera 2 y este genera 2. En el ejercicio anterior, este generaba uno solo, porque era evidente, ¿ya? Entonces, seguramente uno de los dos aquí era vacío. Por eso es que aparecían 3 pedazos, no, pero al final aparecen 4. Ya, pues entonces, ¿qué significa todo esto? Esto todavía hay que calcularlo. Tengo tiempo para hacerlo, lo voy a hacer, ¿ya? Pero para que ver para dónde vamos. Vamos aquí. F de 2x más 3, si estoy en A, esto es 2x más 3 negativo, y la que corresponde a la fórmula, el F de 2x más 3 corresponde a esto, 2x más 3 más 2. Sí, el X está.
Esa es la f de 2x más 3. Igual de 2. Ahora, si estoy en B, aquí si estoy en B, esta expresión es mayor o igual que 0, y corresponde a la fórmula para f dice elevado al cuadrado. Ya. Y si el x está en C, ¿qué hago? Ah, pero si está en C, tengo que aplicar, me da x cuadrado menos 1 negativo. Y f de un número negativo es sumar de 2. Así que se va a quedar aquí, x cuadrado menos 1 más 2. Y por último, si el x está en t de T2, aquí el x cuadrado menos 1 mayor o igual que 0. Y f de algo mayor o igual que 0 es elevarlo al cuadrado. Ahí tengo la fórmula para f compuesto de 4 pedazos. 4 fórmulas distintas. Y aquí está la partición del eje X. A, B, A, unión B, unión C, unión D. Y lo único que hay que hacer es calcular A, B, C, D y se acabó el ejercicio. ¿Viste? Hasta me va a sobrar tiempo. Ah, no, tengo que calcular el recorrido. Ya, ok, borrar, ¿puedo borrar aquí? Sí, se puede. Así se puede. No importa. Okay, so, ¿cuánto vale la? El menos infinito a 1, interceptado. Pero que este es para este es de el 3 pasa al otro lado, y dividido por 2, x menor que menos 3 medios. 3 negativo, dividido por 2, x menor que menos 3 medios. Ya, bien. Y esto, ¿necesito hacer un dibujo o no? No, no creo que no, porque este infinito está menos 3 medios, está contenido aquí adentro. Pues. ¿Cachai? Que incluso es más largo, porque pasa de menos 3 medios, después llega a 0, llega hasta 1. O sea que este está contenido. Este fue fácil. Menos infinito hasta 1, interceptado con. Va a ser el complemento de este en este. Entonces, va a ser. Bueno, escribamos, ya estamos aquí. Entonces, no es necesario que use que. Recuerden que la unión de estos dos, la unión de A y B, o sea, A unión B, va a ser este intervalo. ¿Ya? Porque un número aquí, o satisface este o satisface ese. Y yo sé que son disjuntos. Y algo similar va a ocurrir con C y D. La unión de ellos es todo y son disjuntos. Entonces, en realidad, yo necesito calcular A y C. El B va a ser el complemento de A en este. Y el D va a ser el complemento de C en este. ¿Ya? Pero eso es complicar demasiado el tema. Quizás aquí es más fácil hacerlo así nomás, sin usar este hecho. Y aquí va a quedar, mira, X mayor o igual que menos 3 medios, mayor o igual que menos 3 medios, menos 3 medios hasta el infinito positivo. Mayor o igual que menos 3 medios. De aquí ya este va a ser de menos 3 medios incluyéndolo y va a llegar al 1 abierto. Esa es la intersección. Y fíjate que efectivamente la unión de estos dos, este es A y este es D. La unión son disjuntos, no tienen nada en común, porque este llega hasta menos 3 medios, pero no alcanza, y este es parte de menos 3 medios. Así que son disjuntos. Y la unión de ellos es exactamente todo este intervalo, de menos infinito hasta 1. Si tomáis un X que estaba aquí o acá, ¿cachai? Bien, funciona. Y acá, va 1 infinito, interceptado con K. Y este compadre siempre son los cuadrados que son complicados, ¿ya? Cuadrados son complicados. Porque ese ya lo hemos hecho. Recuerden que hay que pasar de uno al otro lado, sacar raíz, y me da un valor absoluto de x menor que 1. Valor absoluto de x menor que 1. Todos los x tales que valor absoluto de x menor que 1. Ya, pero es que eso es de 1 hasta infinito interceptado con menos 1, 1. Y esto me va a dar. X menor que 1. Menos 1 hasta 1, ¿ya? ¿Y hay algo en común acá o no? Así.
de menos 1, no, pues. Porque aquí estamos mal, porque aquí te va de 1 para adelante, y este va de menos 1 hasta 1. Y nos toca el 1, así que esto es vacío. No hay nada adentro. ¿Ah? Y veamos por qué es cierto, ni siquiera necesitaba hacer todo esto, porque mira, tengo un número aquí adentro que es mayor o igual que 1. Mayor o igual que 1. Por lo tanto, el x cuadrado va a ser mayor o igual que 1. Por lo tanto, la diferencia es mayor o igual que 0. ¿Cómo algo mayor o igual que 0 va a ser menor que 0? Obviamente que es vacío. De hecho, que lo resolví en el curso anterior, y esto no lo vi, así que tengo un error en el ejercicio del curso anterior. Bueno, mañana se lo reparo a los muchachos. No soy perfecto, a veces me equivoco, ya estaba apurado, así como parece en el curso anterior. Este lo hice en segundo lugar y corriendo. Ya, ok, ahora tengo tiempo, me sobra el tiempo. Ok, bueno, si este es vacío, y como yo sé que la unión de ellos es todo, este compadre tiene que ser todo. Veamos que si realmente cumple. Intersección. Ahora este que está aquí es el valor absoluto de x mayor o igual que 1. Bueno, x tanto el valor absoluto de x mayor o igual que 1. Bueno, pero que todo número que esté aquí satisface que el valor absoluto, como es un número aquí es positivo, porque está de 1 a infinito. ¿Me estoy equivocando en copiar algo? ¿Cómo lo hice tan diferente en el curso anterior? ¿Por qué me estoy equivocando? No me estoy equivocando. Me equivoqué en el curso anterior. Aquí estoy bien. Está todo bien. Sí, está todo bien. Hice otro en el curso anterior. No me acuerdo. Bueno, ahí voy a tener que prepararse los muchachos. Que me disculpen. Ok, aquí dice valor absoluto, pero es que aquí el x mayor que 1 es positivo, así que la barra filo. Sale la barra y queda x mayor que 1, pero es obvio. Eso ya es muy infinito. Ahí está. Es como debe ser, la unión de ellos todos. Así que está bien. Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué es lo que tengo? F compuesto por C es igual a 2x más 5. Si x está en A. Cuadrado de eso, 4x cuadrado. 4x cuadrado más 12x más 9. El nivel cuadrado es 2x más 3, ¿ya? 4x cuadrado más doble producto de A más B. Ok, perfecto. Si el x está en B, ¿qué significa estar en B? A. Eso. Eso. Menor que 1, pero mayor igual que menos en medio. ¿Ok? Y ahora, ¿qué viene después? X cuadrado más 1. Si el x está en C. No, es que este no cuenta porque es vacío. Así que este no existe. ¿Viste que no existe este? Porque el C es vacío. Son 3 pedazos. Eso que va a quedar el cuadrado de x cuadrado menos 2x cuadrado más 1. Si el x está en D. Que significa que sea mayor o igual que 1. Bien, aquí está todo. Están los x mayor o igual que 1. Los que son menores estrictos que 1, pero mayores que igual a menos 3 medio, y los que están de menos 3 medio a la izquierda. Y ahí está todo el eje X. Y esta es la respuesta. Ya vuelvo, ¿ah? Otro recreo, ¿ya? Pero breve, breve. Siempre breve. Ya, a ver si alcanzo a hacer el recorrido. El recorrido para hacer el recorrido. Tengo 5 minutos. 6 minutos para hacer el recorrido, ¿ya? ¿Alguien está preguntando algo? No alcanza a leer. A ver. Ok, hacer el recorrido. A ver si puedo.
Ok, so, where was I? Yes, recorrido. Y podría hacer el recorrido gráficamente, porque esa es la manera más rápida de hacerlo. Si te puedo graficar, porque son parábolas, ¿no? Y una recta. Así que no son difíciles. Menos 3 medios. Menos 1, 1, 2. Menos 2, menos 3 medios. Menos 3 medios a la izquierda. Menos 3 medios. A la izquierda. El gráfico es la recta 2x más 5, el pendiente 2. Entonces, por ejemplo, veamos qué pasa en menos 2. El menos 2 me da 4 negativo, 5, 1. Y es recta. Y si me permitieran tomar menos 3 medios, me daría menos 3 más 5, 2. Y el pendiente, entonces, si me permitieran, pero no me lo permiten, podría yo aquí. ¿Y dónde es 0 esto? En menos 5 medios, menos 2,5. Yo tengo el menos 3. Usa por acá. Ahí tengo el gráfico de la parte izquierda, de la primera parte, la recta. Esta. Después, entre menos 3 medios y 1, tengo una parábola que se abre hacia arriba. ¿Cuál será el vértice de esa? El vértice de esta. Pero ese fue el desarrollo de llevar al cuadrado algo, ¿no? Parece que no era inteligente llevar al cuadrado. Esto del cuadrado de... Esto de aquí, el cuadrado 2x más 3 menos. Es esa cuadrática, ¿ya? Y entonces, el vértice está en menos 3 medios. Ah, justo en menos 3 medios. Entonces, el vértice ya. Entonces, ¿y el 0 cuánto vale? Vale 3. Entonces, justo en menos 3 medios, me va a dar, wait a minute. Llega igual a esto. En menos 3 medios, me da 0. 0 igual 0. Ya, ok, ahí está. En menos 3 medios está el vértice, así que este es el punto más bajo. Pasa por 3. Cuando el x es 0, no. Cuando el x es 0 pasa por 9. En bruto soy, está cuadrado. Entonces, cuando el x igual 0 pasa por 9. Entonces, significa que está por ahí arriba. Es una parábola que cruzan y llega a. Pero es que eso no me interesa hasta dónde llega acá, en 1. Cuando x es 1 da 5, al cuadrado 25. Está ahí arriba, ¿verdad? Así que, bueno, digamos que una parábola así que eventualmente tocan 25. ¿verdad? Y ¿cuánto era este? Este compadre que está aquí era x cuadrado menos 1 cuadrado, ¿no? Sí, no era inteligente desarrollar el cuadrado. No, el gráfico, no era inteligente. Bueno, pero ya lo agarré. X al cuarta menos 2y. Perfecto. Es una parábola, ¿ya? Dígame, pregunta. En 1 da 0. En 1 da 0. Así que en 1, si permitiera tomar... dice, sí permite, porque es mayor o igual que 1. En 1 da 0. Entonces aquí en 1 da 0. Y si sigo moviendo, me va a seguir creciendo. Entonces el recorrido es todo. Porque yo cualquier Y, si tomo este Y y lanzo una recta horizontal, corta aquí y de hecho corta ahí también. Y si tomo una recta... Y si tomo este, que aquí aparentemente hay un hueco ya, pero este se junta, así que está llenito. Y aunque no lo tuviera, si me faltara ese punto, igual tengo este. Así que este también está en el recorrido. Y aquí termina este, pero es que este compadre entonces, se encarga del problema, porque este ya no corre para abajo, pero este se corre para abajo, entonces aquí el recorrido está bien. Ya, un placer, muchachos, un placer. Mañana nos vemos el jueves, ¿ya? En la clase de ejercicio, ¿ya? Ah, Chao, chao. Chao, profe. Nos vemos.